Bienvenidos a esta nueva presentación del libro de la editorial Ediciones Uniandes, El presidente que no fue, la historia silenciada de Gabriel Turbay. Nos acompaña en esta presentación la autora Olga González. Les presento a Olga. Ella es socióloga, historiadora, columnista e investigadora. Y además quisiera destacar su gran participación en el proceso de divulgación de nuestro libro. Olga ha sido una de las autoras destacadas, quizá la autora que toda editorial quisiera tener. Olga ha trabajado de la mano con nuestro gestor de distribución, con John Mario Rodríguez, y entre ellos dos han hecho posible que el libro pueda circular a nivel nacional en varias ciudades. Entonces agradecemos mucho este esfuerzo enorme, este trabajo colaborativo con Ediciones Uniandes, y muchas gracias, Olga, por trabajar con nosotros, confiar en nuestra editorial y pues ser la mano derecha de todo el proceso de divulgación. Muchas gracias, Olga. Nos acompaña David Roll. Él es profesor titular de Historia del siglo XX de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de distintos títulos. Él va a ser el comentarista con Olga y les voy a ceder el micrófono para que arranquemos esta conversación. David, muchas gracias también a ti por aceptar esta invitación y acompañarnos. Finalmente quiero agradecer a la Librería Nacional, a Amanda y a todo el equipo, porque siempre nos abre la puerta a un espacio muy hermoso. La Librería Nacional es un socio importante para la editorial, para Ediciones Uniandes, y de verdad muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Bueno, entonces arranquemos. Pues muchas gracias realmente pues a ustedes por su presencia, a la editorial, al editor que también está aquí, Juan Camilo González, a John Mario y María Victoria. Realmente un libro es un trabajo, bueno, gran medida individual, pero también es un trabajo colectivo. Un libro no existe sin los editores y no existe sin las librerías. Es decir, son una parte muy importante de la cadena de la existencia del libro. Y obviamente tampoco existe sin los lectores, entonces es fundamental que haya lectores, que haya personas interesadas. Y le agradezco también mucho a David, pues, que vuelvo a ver después de... ¿Hay problema? ¿No? ¿Se oye bien? Que vuelvo a ver después de muchísimos años. Me alegra muchísimo estar con David también. Buenas tardes. Sí, tenemos algo en común, y es que los libros nos gusta ir a mostrarlo, así como vamos a enseñarlo en todas partes. En eso coincidimos, ¿no? Y de verdad trabajamos juntos hace unos años. Muchas gracias por invitarme. Yo quería asistir a la presentación del libro. No, quiero que seas uno de los presentadores, porque yo obviamente apenas salió lo leí. Como ustedes saben, he escrito libros sobre el siglo XX. Quiero hacer unas confesiones. Quiero agradecer pues a la editorial, a la librería, a la autora. Uno tiene que hablar de subjetividades cuando va a hablar de un libro de estos. Primero que todo, que yo también soy descendiente libanés. Entonces eso ya es una subjetividad que lo marca uno, ¿no? Y por supuesto que tengo también debilidad por el Partido Liberal. De hecho, tuve un cargo directivo en el Partido Liberal. Soy director del Instituto de Pensamiento Liberal. Entonces, ya voy mal, pues, ya voy subjetivo, perdí mucha objetividad ahí. Y por supuesto dicto clases en la Universidad Nacional hace 30 años, pero últimamente sobre el siglo XX. Es la clase que tenía Daniel García Peña antes del siglo XX, se fue de embajador y ya le cambio un poquito la bibliografía, debo decir la verdad, pero la dicto y es muy amigo. Yo voy a hacer spoiler del libro. Quedamos en que vamos a conversar mejor. Entonces, los libros de divulgación es bueno que se haga spoiler. Entonces, les voy a decir pues como de tantas entrevistas y todos los que lo leímos, ¿cuáles son mis grandes conclusiones? De pronto me puedes corregir, como para que no contemos lo mismo siempre y no que pasemos a otras cosas. La primera y más grande categórica es que Gabriel Turbay era un gran político y que el Partido Liberal, estoy usando mis palabras, no las de ellas, no de ella, que le ayudó a construir y triunfar lo tradicional de una manera inmoral, más allá de lo usual, de la usual mala sangre entre los líderes políticos de todas las geografías. Y es casi que la única crítica que le tengo a la autora. Hay mucha ingenuidad de lo que crees que pueden ser los políticos. Yo que he estado dentro de un partido, uno es desechable y rapidito. Entonces esto de Turbay sí muy horrible, pero mira, es el día a día. Esa es la única que te quería comentar.
La segunda conclusión, si no lo entendí mal, está relacionado con la anterior. Y es que el presidente que no fue, además de que se le quitó la presidencia, fue opacado por el mito de Gaitán, quien en el fondo era un personaje de mucho menor calado que el candidato derrotado. Es asombroso como quien hemos escrito y dictado clase de estos temas, lo habíamos pasado por alto. Es decir, es un regaño para todos los que escribimos. En el libro lo hace ella, pero los que no nos regañó también nos sentimos regañados porque lo pasamos por alto. La contribución de Turbay a la construcción del Partido Liberal en el siglo XX, su denuncia de la masacre de las bananeras, su trabajo en la cuestión de la cédula electoral y la reforma del concordato, y sobre todo su liderazgo como ministro, embajador y otros cargos. Yo diría, resumiendo a mi manera, es como se borró la historia como si hubiera sido un faraón egipcio caído en desgracia y que después hay que tomar todas sus efigies como para que no quede ningún recuerdo. Esa es la mejor metáfora que se me ocurrió. La tercera conclusión del libro es que Gaitán, aunque el libro no sea sobre él, se portó de manera contraria a sus principios en la forma en la que lo atacó. Atacó al contrincante, no respetando la convención que debía éticamente haber apoyado la convención liberal. En fin, ella lo dice muy elegante, pero entre líneas a uno le da la impresión de que, más allá de ese mito, pues era oportunista al principio, era tan activo como Turbay durante la hegemonía conservadora, pero luego más bien fue un mal competidor, aunque su muerte lo volvió ese líder histórico sin que realmente haya logrado nada, en especial en su vida política gubernamental, ¿sabes? El alcalde de una alcaldía fracasada, un ministerio muy corto, y tampoco los escritos o proyecciones, porque era de muchas palabras verbales y pocas letras. La autora es muy delicada en decir las cosas, pero cualquier extranjero que no conozca los personajes y lea el libro, más o menos concluirá que en el fondo era Me matará Daniel García Peña, pero si alguien lo lee como un extraterrestre, como digo yo en mis libros, más o menos un fraude. Realmente, ¿cómo así? Como todos los mitos. Pero ella no lo dice así, yo lo digo más duro, ella lo dice más bonito. La cuarta conclusión es que la clase política que habíamos idealizado mucho, tanto liberales como conservadores, era mucho más ruin de lo que se decían los unos sobre los otros. O sea, que se hablaban mal. Quedó claro que con las décadas fuimos como puliendo las imágenes de personajes siniestros que aún no puedo mencionar para no meterme en problemas con amigos cercanos que por aquí pueden estar, pero más aún que algunos que muchos habíamos idealizado resultaron ser desleales, racistas y sobre todo calumniadores, haciendo bullying con mentiras falsas de aquella época como los más perversos operadores de las bodegas de hoy en día. A mí sí me hiciste un daño muy grande. Yo tenía idealizado a López Pomarejo. Me mataste a mi papá, pero hay que hacer esas cosas en la vida, ¿no? Hay que hacer esas catarsis y no había visto eso. Y creo que en general los conservadores idealizan a Laureano, por ejemplo, que queda muy mal parado en este libro, y los liberales idealizamos a López y a esto. Y creo que lo que pasa ahí es que las personas cambian, ¿no? El primer López, el segundo López. Yo trabajé, hice discursos en el gobierno de Samper, pero hoy en día cuando me encuentro con Samper le digo, yo soy el último samperista, usted ya no lo es. Entonces son diferentes en esto. En fin, yo prefiero hacerle preguntas a la autora nuevamente porque no le voy a preguntar por qué es que escogió el personaje, eso ya está muy explicado en los audios. Lo que quiero decir para concluir antes de las preguntas es que los que nos dedicamos a esto sí nos transformó. Esa metodología es como una nueva metodología, pues uno sí leyó a amigos, no va a decir nombres, cada uno hizo como su forma de ver la historia, pero ni yo en mi tesis doctoral, por muy laureada que haya sido mucho premio, no logré este estilo. Esa combinación es muy complicada de sociología, análisis sociológico, que también tengo el título politológico e historiográfico, porque es que no hay nada que diga la autora que no esté comprobado con fuentes primarias. Y eso sí es una cosa que ella demuestra en el libro, que los demás autores no hacemos. A mí no me menciona, pero me podría caber. Casi todo lo que mencionamos es
de autores secundarios, de referidos y de toda esa mitología. Nosotros nos citamos unos a otros y estamos en eso. Por eso creo que el libro, yo creo que la autora no esperaba que se imprimiera tantas veces, ni los autores, porque uno hace un libro universitario, uno no espera que tenga este boom. Yo no creo eso que dicen que haya sido por el hecho de la similitud con los acontecimientos de Turbay. Yo lo que creo es que es un estilo propio. Creo que hay como 10 historiadores en Colombia que tienen estilo propio, y el de Olga es un nuevo estilo propio de contar la historia del siglo XX, y me parece muy importante que lo hagamos ahora. Creo que Olga abrió como la caja de Pandora, de verdad. Antes no tocábamos, había como una delicadeza, uno con un amigo laureanista, no, pues sí, no sé qué, eso no fue terrorismo de Estado, con los amigos yo soy amigo de Alfonso López Caballero, también uno con cuidadito, y no sé, empezamos como a edulcorar esa realidad, y esto fue una bomba de profundidad, y yo creo que ya va a empezar a ver, va a empezar a ver como mucha gente que bucee de esa manera, para a través de un autor encontrar lo que realmente pasó. Es un siglo diferente. Entonces, le tengo unas preguntas, porque lo que me dijo es: David, hágame preguntas. Y eso es lo que quiere. Y lo hace, hágame las difíciles y no me las mande. Ah, bueno. La primera, hay una sola cosa que veo ahí, pero muy concreta, y es un poco acusación ideológica, porque somos un poco diferentes en la posición ideológica. Por tus Twitter lo digo, más que por el libro. En el libro lo disimulaste. Tenemos ideologías, un espectro un poco diverso, no muy lejano, pero sí no el mismo. La primera es que no está claro cómo fue el proceso de Turbay de convertirse de un momento a otro en liberal, habiendo sido comunista. Esto apenas se menciona, pero no quedó claro, como tampoco qué tan comunista era en el fondo, y realmente qué tanto le aportaron, como se dice en el libro, qué tanto lo apartaron por haber tenido eso. En alguna parte del libro sí dices, no, me arrepiento, o sea, como que sí, no dejaba que hicieran una estatua de Lenin, pero al mismo tiempo fue el primero que hizo que la Unión Soviética fuera como aceptada. Pero en otro momento decía, me decepcioné. Como yo no soy de una izquierda muy radical, yo soy un socialdemócrata muy criticado por eso en la Universidad Nacional en la que estoy. Entonces soy muy pendiente de eso, ¿no? De ver en qué momento ganamos a alguien para la causa de la democracia. Yo escribo sobre la democracia. Entonces, ¿en qué momento nos lo ganamos y cómo? No quedó claro, y me parece raro, porque como tú desglosas, ¿es un secreto o si hay documentación? A ver, un poco a esa pregunta respondo en un artículo que tal vez no leíste, David, que está en la revista Historia y Espacio, donde amplío más el Turbay de los años 20. Turbay de los años 20, ¿con qué fuentes? Esencialmente con discursos que hace en el Congreso, con discursos que hace, realmente todavía no han llegado al poder los liberales. Y ahí es donde uno ve la contundencia, no solo de él, había otros, Simón Bosa, Guillermo Hernández, otros liberales, realmente venían de ser comunistas, pero estaban con el Partido Liberal, el ala más a la izquierda, Moisés Prieto, otros, dan unos debates muy contundentes, pero Turbay ya está en el Partido Liberal. Turbay, digamos, es que el Partido Comunista no cuajó. Ni se llamaba así. Es decir, la primera vez que un partido decide que se va a inscribir en la Tercera Internacional es en el año 24, siendo Turbay pues el que promueve y el que, digamos, fue una de las figuras, quizás la figura más importante, eso lo muestro en el libro. Luego, de ahí al año 27, ya Turbay es parlamentario liberal, de la izquierda, no es ya comunista. ¿Qué pasó entre el 24 y el 27? Bueno, entonces, es decir, yo lo que pienso es que el PC no cuajó, por un lado, por varias razones. Hay gente que está estudiando más el PC, el Partido Comunista directamente. Por ejemplo, no sé si conoces los trabajos de Klaus Meschkat, donde ellos muestran que Stavisky, que era el ruso que trajo aquí las ideas comunistas a Colombia, era, es decir, en Moscú desconfiaban de él,
Y ellos buscando adherir a la Tercera Internacional y allá en Moscú desconfiaban de él y en últimas no pudo cuajar un comunismo nacional, aunque no siga solamente la línea de Moscú, sino un comunismo un poco más independiente, era muy difícil. Y ya en el 29, cuando se refunda el Partido Comunista, Partido Socialista Revolucionario, ya en ese momento está realmente muy alineado con Moscú. Y ya, yo creo que, o sea, Gabriel Turbay, después de haber hecho este discurso en el año 24, después de eso es elegido en la Asamblea Departamental de Santander, antes de ser representante a la Cámara, fue elegido a la Asamblea Departamental de Santander y allí, entre otras, combatió a Laureano, que Laureano estaba por Santander en esa misma asamblea, era 12 años mayor, y ya lo combatió como liberal del sector de izquierda. Yo creo que fue, yo supongo, porque nos faltan igual algunos documentos. Por ejemplo, yo estuve en el archivo de la UIS buscando los debates de la asamblea de Turbay de esos años. ¿Tuviste esa misma curiosidad? No pude, claro, pero no los encontré, eso allá no hay catálogo. En el archivo de la UIS no hay catálogo. ¿Y escritos personales no dejó sobre eso? De esos años no encuentro nada. Del año 24, 25 hay unos artículos de Turbay que no logré encontrarme en las pestañas y ya me cansé porque era con microfilm, que son escritos sobre arte. A Turbay también le gustaba comentar artistas, exposición de pintores, no sé qué, pero por ejemplo eso lo estuve buscando mucho en los rollos y ya me fatigué demasiado porque es que hay todo tú viste que hay una sección donde comento ciertos asuntos de los archivos, de la dificultad de los... Y eso que no hable de los microfilms, o sea, quieren que los historiadores nos volvamos miopes de todo, o ciegos, o no sé qué, porque es imposible uno investigar con microfiches. Sí, porque a mí me gustan mucho sus conversos. Digamos, Felipe González cuando quiso sacarse del SODE la palabra marxista, eso me gusta, pues, que la conversión a mi religión, o Mujica, en qué momento les dio eso. Incluso en la Facultad de Ciencia Política tenemos, cuando uno va a tomarse las galletitas por la mañana, se las tiene que tomar con un retrato del Che de un tamaño que ustedes no se imaginan. Y yo digo, ¿por qué no ponemos a Petro? Ponemos a Petro, que es un converso, pero no los he logrado convencer. Entonces sigue siendo un misterio. ¿Por qué? ¿Puedes poner a Petro en la cafetería de la Nacional? No, yo prefiero quitar a Che Guevara y poner a Petro, porque es un converso, porque se convirtió a esta religión. Es curioso que no lo quieran hacer, es curioso. Y bueno, me voy para la otra sala de profesores y ahí está, pues, por supuesto, el cura, ¿no? Ya sabes. Torres. Sí. Pero lo que te quería decir es que no se sabe si él si es por aquello de otros, algo, tenía algo que ver con algo de Rusia que le decepcionó o no. Esa es la duda que me quedó. Turbay solamente viaja a Europa en el 30. Yo supongo, o sea, fíjense ustedes, Gaitán ya había viajado a Europa antes del 30, porque Gaitán estuvo en la Italia en los 20 para hacer su tesis. Turbay no había salido. Un hombre pues, muy brillante y seguramente, además de origen libanés, tenía muchas ganas de salir. Y yo supongo que apenas subió Olaya, le dice, bueno, o sea, yo ayudé aquí a su campaña y Olaya lo nombra en Bélgica y él viaja allá. Pero digamos, antes del 30 él no tiene conocimiento tanto de Europa, aunque sabes, yo sí que vi en los archivos, vi que en un momento dado, estando de ministro, creo que era González Piedradita, bueno, había un ministro muy interesado por conocer lo que estaba pasando con la propaganda rusa, soviética, le decía él. Y Turbay le dice, eso no está en el libro, le dice, mire, hay que ir allá, hay que mirar cómo es eso. O sea, como que se le estaba ofreciendo para ir a explorar eso como era. Alberto Lleras dice que Turbay estuvo en Unión Soviética. Eso es lo que yo no tengo, o sea, yo tengo la casi certeza de que él no estuvo, sobre todo por esa forma como él como que insiste en que sería bueno ir. Igual, él hace los informes muy buenos, muy sesudos en los 30, donde muestra cómo es la economía de la Unión Soviética, por qué sería conveniente que Colombia le vendiera más café, que no sé qué, hace todo un estudio. O sea, realmente era un hombre, en efecto, muy aplicado en cada cosa que hacía, pero yo supongo que él, ya luego en el 45, 46, cuando él vuelve para empezar su campaña, es ahí cuando él dice, no, yo me equivoqué creyendo en el comunismo. Pues bueno, ya conocía más del mundo, el comunismo que era en ese momento, pues ya en el 45, 46 ya todo el mundo sabía para dónde iba. Sí, estábamos también en un momento en que se inicia la Guerra Fría, pero donde el comunismo y el estalinismo ya
mucha gente lo sabía. Sí, en el capítulo sí lo dices que me decepcionaron, pero así como muy sin saber por motivo, pero muy interesante lo que me dices. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta que tengo, te la voy a leer. La segunda es que no se entiende por qué hay silencio en tan grandes personajes como Darío Chandía, en cierta medida también Eduardo Santos. Me da la impresión de que o no hay muchos datos o no parecen interesantes, especialmente el primero. O en el fondo estás preparando otros dos libros y no nos quieres contaminar todavía. Darío Chandía a mí me intriga también bastante. Realmente a mí sí me parece que vale la pena trabajar sobre estos personajes. Sobre Darío Chandía es una intriga, es un hombre pues, que era el intelectual de López Pomarejo, pero era un hombre pues como muy despalomado en el sentido práctico de la vida. Entiendo como que le tuvieron que prestar una corbata para casarse, o sea, vivía en otro mundo y a la vez muy influyente, pues fue presidente, de hecho, estuvo sustituyendo a López en la presidencia, pero como que no le interesaba mucho el poder y uno no lo ve jugando un rol activo. Yo lo veo realmente, en efecto no lo he estudiado, vivió bastante tiempo, me puse a estudiar el concordato que él firmó en los 70. Ahí sí te adelanto algo, sí me da la impresión de que el concordato que quería reformar Turbay era mejor que el que reformó finalmente Chandía. Me parece que era mejor el proyecto, lo que alcancé a ver, dije, bueno, pero está bien. O sea, que 30 años antes era más interesante lo que hacía Turbay que lo que hizo Chandía. Y Chandía, bueno, no sé, también estuvo mucho tiempo en el Vaticano. Eduardo Santos sí, hay mucha cosa de Santos. Hay más de Santos. Hay mucha cosa de Santos. Yo estuve en el archivo Santos, allá metida de cabeza, hay mucha cosa. Lo que pasa es que Santos en la campaña se hizo el pendejo. O sea, apoyó formalmente. No, al contrario, no apoyó durante la mayor parte del tiempo hasta el final. Ahí al final dijo, sí, ahí al final apoyó ahí como muy tímidamente. Entonces, pues no tiene un papel tan destacado como López, que fue un saboteador, realmente. Ahí López sí se le ve y la prensa y todo esto se nota que es un saboteador y pues lamento haberte decepcionado. Yo creo que mucha gente, pues yo también, o sea, uno descubre cosas, descubre Turbay y se decepciona un poco y el gobierno, el segundo gobierno de López hay que estudiarlo más. O sea, uno conoce el primer gobierno de López. No sé si tú estudiaste bastante el segundo gobierno. Claro, el segundo ya esta es con los gremios y ya eso es una conversión impresionante. Ese sí que es un converso. Ese sí que es un converso. Entonces uno se queda ilusionado con el primer López como si el segundo no hubiera existido. Pero esa es parte de la cuestión. La tercera pregunta es más difícil. Es que definitivamente tanto en el libro como en las entrevistas tú insinúas que la política actual colombiana, la política colombiana actual puede leerse desde una perspectiva diferente si se modifican estas historias oficiales que cada partido ha hecho de sus líderes y en las cuales ha caído también alguna parte de los especialistas. Eres dura con los especialistas, pero es que lo pruebas, con cada uno dice, aquí esto no es verdad y pones... Entonces, pero no dices en qué sentido, o sea, yo veo que no te arriesgas, yo entiendo que uno cuando escribe un libro no le gusta hablar de coyuntura, pero esta es una entrevista para eso. O sea, la entrevista, esa es la pregunta dura de hoy. En todo el libro, uno desde que empieza está diciendo, este libro es una forma de leer el siglo XXI. Es una nueva manera de leer el siglo XXI a través de repensar la historia del siglo XX. Pero tú no te arriesgas, muy poquito, y aquí que te están grabando te va a tocar. Bueno, la verdad es que este libro es un libro de historia, pero también es un libro de cultura política, sobre la cultura política colombiana. Y en efecto, mucha gente me ha dicho lo mismo, es que yo siento que estoy leyendo algo que me ayuda a entender, pues entiendo, ya conozco más lo del pasado, pero estoy entendiendo lo del presente. ¿Yo qué pienso? Es decir, que la cultura política se transmite de una forma, digamos, quizás en buena parte inconsciente, pero que funciona generalmente. ¿Y qué es lo que funciona? El populismo de Gaitán sigue funcionando hoy. Entonces ahí yo creo que hay un evidente paralelo entre el populismo de Gaitán y el populismo de Petro hoy en día. Y eso es una cosa que se ve como muy cercana. La violencia de Laureano, bueno, creo que ha bajado el nivel, por ejemplo, el nivel de beligerancia ha bajado porque pero también hay mucha aún beligerancia en nuestros
dirigentes políticos. Tú que has vivido y has estado en otros países, claro, en muchas partes hay beligerancia, pero hay forma, digamos, en Francia, por ejemplo, donde yo resido, debate político es durísimo, pero no son ataques ad hominem, son ataques con argumentos sobre modelos de sociedad. Aquí se privilegia el ataque ad hominem todavía, y los bodegueros amplifican eso. Claro, y lo que noto sobre todo es que uno leyendo el libro uno dice, las falsas verdades de ahora son un reencauche de unas falsas verdades muy fuertes, o sobre todo el tema que insiste mucho la autora de atacarlo por ser turco, como de origen turco, como si no fuera colombiano, y el montón de cosas que le inventaron, eso parece un fake news de hoy. Las técnicas de propaganda bodeguera, de propaganda, bueno, bodeguera lo diríamos hoy, pero pues sencillamente de coger la prensa para difamar, de atacar con violencia, en fin, todo eso no es nuevo, y de hecho, es decir, quizás alguien que ha estudiado aquí el siglo XIX también me ha mostrado cómo incluso en nuestro siglo XIX también eso existía, digamos. Lo que pasa es que ahora se vuelve masivo. En estos años la prensa vuelve eso masivo. La posibilidad de hacer noticias falsas. Entonces sí, es como también llamar la atención sobre esto, y quizás el libro también pretende que tengamos un poco más de sangre fría al ver esto, y que seamos un poco más, tomemos más distancia y no caigamos en esos juegos que hay algunos que están alimentando, pues con la idea de podrir el debate. En últimas esa es la idea, podrir el debate. Pues ahorita tenemos en la coyuntura actual, en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que un Trump se ha favorecido mucho de este tipo de asuntos. Esa es una estrategia que la pensó ¿cómo se llama? El asesor de Trump, el cochino asesor de Trump, Steve Bannon. Él la tiene escrita, hay un libro que la analiza, el libro se me olvida siempre el nombre, Gianpaolo Di, no recuerdo que se llama La Estrategia del Caos, donde se muestra que eso es una estrategia para que suban unas respuestas más simplonas, más violentas. Es decir, hay gente pensando en eso y que lo multiplica con algoritmos. En esa época, en estos años, era con radio, con prensa escrita, pero ya existe. Obviamente nosotros somos escritores pues de ensayo, de divulgación, pero el libro ha tenido tanto éxito, y le cuento a los editores de una vez que si no te ponen las pilas va a haber uno de estos señores que escriba la novela. ¿Te atreverías antes de que te la quiten a novelizar esto mismo? Es que un personaje que no se casó, que no tuvo hijos, que vivía en hoteles, que murió, es que yo ya imagino el libro, el tipo en sus últimos momentos en París, pensando, viendo, ya me imagino el libro y la película hacia atrás, todo lo que pasó. Me parece un personaje de novela que, entre otras, tú no dices nada de su vida íntima, me imagino que no se sabía, y en la novela ya no, sí sé cosas, pero es que no es una biografía, pues, digamos, de tipo... Por eso, si lo novelaras, ¿cómo no lo novelarías? Te lo voy a contar, ya que me estás preguntando. No como si lo novelaría, sino que voy a responderte por qué. Porque Gustavo Álvarez Gardiazabal escribió una reseña en la que, bueno, le gusta el libro y tal, pero dice que tiene un gran defecto, que es que yo oculté información importante sobre Gabriel Turbay, que fue soltero, que no tuvo hijos, que vivía en hoteles, y que esa información es importante, y que porque esa información explica también el olvido en el que cayó. No lo dice abiertamente Álvarez Gardiazabal, pero leyendo entre líneas uno lo que entiende es que sugiere que Turbay era homosexual y que no lo dijo, y que al no haberlo dicho, ni él ni yo, entonces que de malas, o sea que eso también contribuye a su olvido. Entonces resulta que a Gabriel Turbay lo han suicidado, ahora lo están volviendo homosexual, no sé qué otra cantidad de chismes le tengan. Pues yo tengo algunas, ahí sí que evidencias de la vida privada de Gabriel Turbay. Primero, de que no se suicidó. Primero, segundo, que no se nos olvide, no tiene nada que ver con Julio César Turbay, que bueno, es como tengo que volverlo a decir porque están grabando, y esa es la otra, que era el papá de Julio César Turbay. No es el papá de Julio César Turbay, ni el tío, ni nada, no tienen relación. No se suicidó, murió en ese hotel en París, y bueno, hasta donde se demuestra lo contrario, pero
o sea, todo muestra que era heterosexual, tuvo muchas novias, varias santanderianas y otras bogotanas, no se casó. Yo tengo mi teoría personal de por qué no se casó. Yo tengo mi teoría personal de por qué no se casó y yo digo que cualquiera que lea el libro con cuidado lo va a saber. Su pasión por la República. Sobre todo su crítica a la iglesia. Es decir, es que hoy creemos que ir a casarse es ir a casarse y ya. No, es que en esos años, si tú no te casas por la iglesia, tu matrimonio no existe. Y Turbay combatió para que la iglesia tuviera unos fueros y no se metiera en la vida privada. Ese fue un combate de Gabriel Turbay permanente. Entonces, y era serio en eso, porque es que la mayoría de todos los otros liberales, empezando por López Pumarejo y siguiendo por Lleras, decían eso, pero hacían misa en palacio, o sea, se casaban obviamente por lo católico, toda la cosa. Entonces, este hombre era más... Fíjate que Gaitán ahí, él no se quería casar también, y en buena medida por eso. Y él tuvo una dispensa especial, él era masón, Gaitán era masón, bueno, casi todos eran masones. Y tuvo los masones en principio, pues, tiene que ver con la iglesia. Pero, bueno, Chandy era masón, se casó también por la iglesia y le consiguieron la corbata. Pero Gaitán tuvo una dispensa porque, igual, digamos, en ese mundo, las mujeres, Amparo Jaramillo, pero muchas otras mujeres, eran quienes más tenían esa moral católica y pues obviamente tenían esa mirada de la sociedad que si no se casaban, es que no se podían casar sino por la iglesia. Entonces, pues se querían casar, tenían que convencer al novio de proceder de esa manera. Turbay, yo creo que esa fue una de las razones importantes por las que no se casó. Cuando he hablado con su familia, me han dicho que hay otro motivo y es que él no quería que creyeran que, digamos, por casarse con una mujer que creo que era la que quería más, aunque bueno, ella probablemente estaba casada, en fin, pero digamos que no quería que se creyera que había ascendido gracias a una mujer, como sí lo hicieron varios. Miras a Laureano Gómez, él se casa, es decir, eso es una estrategia también. Ahí sí que soy socióloga, pues los matrimonios son también alianzas donde se va a... En las redes de entonces. Claro, son las redes de entonces. Entonces, si el señor Laureano en efecto no tenía fortuna, era un hombre de provincia, como Turbay, pero Laureano Gómez se casa con una mujer muy rica, descendiente de gente muy rica. O, bueno, la Herrera también se casa. Entonces son formas también de ascender y de lograr meterse pues en ese mundo. Y yo creo que Turbay, según me lo dijo su familia, era... no quería que se dijera que por eso él había logrado. De hecho, tú cuentas que uno de los motivos por los cuales lo hicieron bullying es porque no iba a los clubes sociales de clase altísima, sino de los de media alta. Eso me lo contó a mí Benjamín Ardila, que en paz descanse, acaba de morir. Benjamín Ardila. Y él fue el que me lo contó. O sea, yo no tengo, tocaría ir de nuevo para tener más evidencia, ir a esos clubes, ver qué hay en el registro fotográfico, pero a mí me suena bastante coherente con lo que le conozco a Gabriel Turbay. Bueno, hay una cuestión que tal vez ese libro lo que tiene uno es que se le vuelve como una pasión leerlo, porque cada página tiene como un secreto. No sé si fue a propósito, sino un secreto. Eso uno dice, como un chismecito que uno dice, pero uy, yo no sabía ¿cómo así? Y de pronto está, además la muestra, aparece la foto de, eso es lo más interesante, pero el libro es muy completo, pero uno mira hacia más adelante y piensa cosas, por decir algo. Esta más que pregunta es como lo que se me ocurrió y algunos de ustedes están pensando. A Gabriel Turbay no lo dejaron porque era turco, lo acusaron, por varias cosas, pero sobre todo tenía que ver, y hay un capítulo muy duro sobre esto en el libro, de cómo lo hacían con caricaturas xenófobas muy fuertes y racistas. Pero ¿por qué será que el otro Turbay sí logró llegar? Julio César. Julio César hay que leer el libro de Alfonso López Miquelsen, que hace un libro de entrevistas con presidentes, ¿cómo es que se llama? Sí, No, uno anterior. Bueno, en ese libro... Libro de muebles viejos, sí.
Bueno, ese libro da muchas pistas, pero es interesante, es de Plinio Mendoza, es de Plinio Apuleyo Mendoza y se llama, no me acuerdo cómo, es de portada azul. Bueno. Sí, Plinio Apuleyo. Él hace entrevistas con presidentes. Bastante lagarto, por cierto, Plinio Apuleyo. Eso les echa cepillo, pero le saca información a cada uno de estos presidentes y evidentemente, o sea, Julio César Turbay fue escogido, es decir, estos eran señores que eran escogidos por Lleras, por López. Julio César Turbay, ¿por qué usaba corbatín? Ya nadie usaba corbatín. No, porque López Pumarejo usaba corbatín. Esa es la razón por la que Turbay Ayala usaba corbatín, porque el jefe usaba corbatín. Y luego Lleras y López muere en el 58, pero Lleras es el que pone a Turbay allí. Es decir, ¿por qué? Porque tuvo el apoyo de un jefe político muy importante. Y Turbay no lo tuvo, Turbay era independiente, Turbay era, entre comillas, turco, pero sobre todo era independiente. Es que eso es lo que trato de mostrar en el libro, que Turbay era un espíritu de izquierda liberal y era independiente y no quería hacer las transacciones, ni era una marioneta de ninguno de ellos, como si lo fue un poquito Lleras, Alberto Lleras, del propio López. Era su protegido, era su secretario y era, pues hacía lo que él decía. Carlos Lleras era un poco de eso también de Eduardo Santos. Es interesante incluso ver la correspondencia tanto de Alfonso López, la correspondencia privada con Lleras, como la de esa estaba hoy en Luis Ángel, como la de Eduardo Santos con Carlos Lleras, con Alberto I, con Carlos II. Son unas relaciones pues como de padrino prácticamente. Y si tú no tenías un padrino que tiene todas esas características sociológicas, que son cuáles: gran familia, con abolengos o en todo caso con historia, como le dice Lleras a Turbay: yo tengo 400 años de historia detrás mío, le dice Lleras a Turbay. Y Turbay le dice: sí, pues, pero yo no soy un servidor pues de López, o sea, le dice: pues sí, pero eso no es. Entonces son esas razones, eso era la forma como se hacía política en esos años. Y Turbay Ayala, si no hubiera tenido ese apoyo, no hubiera sido escogido. Yo le pregunté luego, porque yo no he estudiado la campaña del 78, cómo fue, si hubo el elemento racista. ¿Cómo es que se llama? Klim, creo que sí le tenía un nombrecito a Hermano Quinito. Eso, exactamente, sí le tenía su nombrecito. Por ejemplo, fíjate que ahí hay una reminiscencia. Habría que ver si hubo más, si fue amplificado o no, cómo se portó Álvaro Gómez, porque seguramente Álvaro Gómez debió ser candidato también, fue candidato como 5 veces, probablemente habría que ver, habría que revisar la frente. Era Belisario, no fue Álvaro. Bueno, habría que ver si hubo eso, pero probablemente no hubo. Es que aquí hubo un factor que fue violento, muy activamente, que se llamaba Laureano Gómez, y todos sus éxitos, o sea, todos los otros de la prensa conservadora regional, y Gaitán haciendo ese juego, cayendo en ese juego. Hay una cosa importante antes de darle la palabra, que quiero ya dar la palabra, una última, de verdad esta es la última al público. Cuéntales el tema más personal, es decir, yo tuve la misma experiencia de leer Colombia desde fuera y hacer mi libro de Colombia desde fuera hace muchísimos años. ¿Por qué se aclaran las cosas estando uno en otro país? Explícales qué fue eso que pasó, además en pandemia, además cómo llegas a esto, si se te rompieron también algunos ideales que tenías, hiciste duelos como el que me hiciste hacer a mí con López, pero sobre todo eso, porque uno ve más fácil Colombia desde fuera. Yo lo hice desde España, mi tesis doctoral desde España, pero veo que aquí lo volviste a medir. Hay una cosa importante que muchos de ustedes deben saber, y es que los colombianos como que no escribimos de Colombia. Si usted mira los principales libros, está el francés, y son poquitos y normalmente citamos a los de fuera, entonces es un riesgo grande hacerlo, y eso parece coincidir con lo que te pregunto, ¿no? Es que cuando uno se vuelve como extranjero, como que le queda más fácil ver desde una perspectiva que los alemanes llaman Verstehen, hoy se dice mirada de dron, la historia de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso? No sabría cómo responder exactamente a esa pregunta, porque si viviera aquí quizás no lo hubiera podido hacer. Eso que dijiste hace un momento, perdón, de que uno estando aquí se hace amigo pues del hijo de López Pumarejo, del hijo de López Miquelsen, y también trabaja con el esposo de Gloria Gaitán,
y fuera de eso es amigo de un laureanista que le prologa los libros, qué sé yo. Entonces, seguramente que a uno se le hace más difícil por ese entramado de relaciones sociales, sociológicas, se va autocensurando. Es posible que la pregunta sea al revés, porque, es decir, porque si uno está un poco más libre de ese tipo de compromisos, porque no lo van a volver a invitar a comer o a hacer un feo en la facultad, probablemente, pues no, yo sencillamente es transparente el libro, pongo lo que fue y en efecto el libro puede que no le guste a algunas personas, pero pues hombre, si lo quiere rebatir, adelante, pero pues ahí hay una cantidad de documentación. Al revés de como se hacía antes, escribo y me exilio, mejor me exilio y escribo. Bueno, les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Hablaba ahorita la doctora Olga, y la pregunta que le hizo el doctor de que por qué Jorge Turbay había llegado a ser presidente. Tiene razón la doctora Olga, porque era un hijo protegido de Alfonso López Pumarejo. Y según la historia que hemos leído, pues Julio Turbay empezó su carrera política siendo alcalde de Girardot, y se hizo muy amigo de Alfonso López Pumarejo. Entonces, él empieza a ascender y tiene una etapa de su vida en que hizo política con el doctor Gaitán, el émulo de Gabriel Turbay. Y hay algunas fotos donde él hacía campaña y salía con pancartas. Okay, perdón, en la elección del 46, Julio César Turbay apoya a Gabriel Turbay. En la elección del 46, Julio César Turbay apoya a Gabriel Turbay. Sí, y después Turbay apoyó, en esa década apoyó al doctor Gaitán. Bueno, entonces hay una anécdota que me la contó a mí un representante de la Cámara por Dinamarca, con quien yo trabajé, Armando Rico Ventaño, de que dice que la carrera política de Jorge César Turbay viene de la mano de López Pumarejo y a su vez de Alberto Lleras Camargo, quien, después de un breve paso como ministro de Minas en la Junta Militar, Alberto Lleras le dice que quiere que siga y lo nombra canciller. Y otra anécdota que me contó el representante de la Cámara es que Alberto Lleras y el doctor Gabriel Turbay nunca se entendieron, porque el doctor Gabriel Turbay le dijo: usted es un excelente secretario. Es decir, usted tiene alma de secretario, así le dijo. Alma de secretario, ¿cierto? Usted es pero le respondió, no se lo dijo así, sino que el otro le dijo: yo tengo 400 años de historia detrás mío, y usted podrá tener 400 años de historia detrás suyo, pero usted tiene alma de secretario. Sí. Y en el libro de Arturo Alape, él cuenta de que ellos dos hablaron, siendo candidatos juntos para la elección del 46 al 50, ellos dos hablaron. Y hablaron largamente hasta que le entró una llamada al doctor Gabriel Turbay, y entonces cuenta Arturo Alape de que empezó sí, no, y termina esa conversación y le dice al doctor Gaitán: Jorge Eliezer, yo a ti te barro en las elecciones. La pregunta que hacen los historiadores, no sé si de pronto la doctora Olga en su libro investigó sobre eso, es que no se sabe el personaje que llamó al doctor Gabriel Turbay. Sí, eso está en el libro de Alape, creo que es Jorge Uribe Márquez el que cuenta eso, hace de los presentes, pero yo, eso no lo incluyo en el libro, pero había parte de la novela, que ahí sí se puede meter. Yo creo que el que llamó fue López. Es que López era... López, sí. Yo creo que fue López Pumarejo el que llamó, el que hizo esa llamada. Sí, porque el doctor Gabriel, siendo candidato, Alberto Lleras no apoyó al doctor Turbay. Y la tesis de López era: vote por Turbay, vote por Gaitán, yo me abstengo de votar. Yo no voto. Sí.
Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, no, Muy, sí. muy amable. Con mucho gusto. Hay muchos de esos asuntos que están aquí detallados. No sé si ya Bueno, lo sí. vio, pero hay Ahí están. varias ¿cierto? cositas así, pero usted conoce ya bastante. Sí. Bueno, tuve la oportunidad de oír una entrevista que le hicieron sobre este maravilloso libro, donde usted afirmaba que si su familia no hubiera sido santanderiana, sino tolimense, usted hubiera escrito un libro sobre Darío Echandía y no sobre Gabriel Turbay. Dos figuras excepcionales dentro del Partido Liberal en ese momento, porque ninguno de los dos pertenecía obviamente a la élite liberal, a las roscas bogotanas, como usted lo explica muy bien en el libro. Pero algo que no me queda claro en el libro es cuál fue la relación entre esos dos personajes. Sí, no la puedo detallar más. Bueno, primero, lo primero es que en el año 46, esa es la paradoja y la tristeza, había tres candidatos que no eran oligarcas, en el sentido, digamos, como se usa la palabra hoy en día, que eran Gaitán, Turbay y Echandía. Hubiera podido también en algún momento de la Convención Liberal, hubiera podido ser el candidato lupista, no ganó. Pero el que ganó en última fue Mariano Ospina Pérez. Ahí sí que de verdad. Entonces, ¿cómo es que está manejándose la política? Y el libro trata de responder a ese asunto. ¿Cuál fue la relación entre Echandía y Turbay? Desgraciadamente, el problema que tenemos con Turbay es que yo no logré encontrar más archivos de los que encontré. Y estoy, entre otras, implorando porque, pues, digamos, hay algunas cosas que medio me dijeron que existen en tal sitio, pero que están en unas cajas por allá, en una oficina. Ha sido muy difícil. En Cancillería, por ejemplo, estuve buscando cosas y me dijeron, o sea, no logré ni siquiera que me respondieran, que haya alguien encargado de Cancillería, de la biblioteca, de la iglesia. Sí, siendo que hablé con Eduardo Sáenz Rovner, que tú conoces, un historiador, que me dijo que hace 20 años él accedió a todo eso muy fácil. Es decir, la cosa se ha deteriorado mucho. Acceder a los archivos es cada vez más difícil. Entonces, ahí por un lado hay ese problema. Por otro lado hay el problema de que Turbay, cuando pierde la elección, esto es lo que cuenta, creo que es Abelardo Forero el que lo cuenta, cuando pierde la elección, él tenía preparado el banquete. Yo creo que él sí creyó, yo sí creo que la llamada fue López, la verdad, y que López lo traicionó varias veces, y esa fue como la determinante. Esa llamadita hace parte de la novela. En todo caso, él sí creía que iba a ganar. Tenía preparado un banquete, según dice Abelardo Forero, y cuando le llega ya la noticia de presidencia que él no ha ganado y que es Mariano el que ha ganado, pues se cancela todo y muy poca gente queda con él ahí en esa casa de la Magdalena, que era de Juan Lozano y Lozano, y él, según dice, empieza a coger su archivo y a botarlo a la chimenea, como que así me pagó Colombia. O sea, mejor dicho, eso para la novela también está bonito. Entonces, es posible, si eso es verdad, pues lo cierto es que yo no encontré muchos archivos de Gabriel Turbay. Toca recuperar las cartas o los documentos oficiales, que hay algunos, tratar de rogar para que en Cancillería no voten eso totalmente a la caneca, como pues no, en un caso debe ser así, pero pues es que para estar hay muchos problemas con el patrimonio, como la forma como estamos guardando esos archivos, y toca también, de cierta forma, gracias a este trabajo, hay personas que me han escrito y que me han dicho, oiga, tengo unas cartas, por ejemplo, la semana antepasada me mandaron unas cartas de la hija de, ¿cómo es? Enrique Parra Pardo, en fin, un liberal de esos de los años. Mi padre sabía quién era, yo francamente no sabía quién era, pero que fue ministro, Parra Pardo. Enrique Pardo Parra, sí, Enrique Pardo Parra. Exactamente. La hija de él me dijo, sí. Yo tengo correspondencia de Gabriel Turbay con mi papá, que ya murió, él murió hace ya por lo menos 20 años, pero yo guardé, la familia guardó esa correspondencia, entonces fue muy útil también, porque uno ve ahí, bueno, este Enrique era como 20 años más joven que Turbay, pero ahí uno puede como atar algunos hilos. Igual bueno, Gabriel Turbay realmente era muy juicioso, y lo que se conserva de sus ministerios, lo que se logra, lo que logré encontrar,
es excelente material, es un material, pues, es decir, yo siempre digo, y lo pongo en Twitter y en X, en Facebook, bueno, yo quiero ver aquí, hoy en día, los informes de los embajadores como los estaban haciendo en esa época, no solo Turbay era extraordinario, pero incluso estuve leyendo los de Abelardo Forero Benavides, los estuve leyendo en Ginebra, o los de Luis Cano en Ginebra, creo que era también, no era, bueno, no me acuerdo, los de Alfonso Araujo, excelentes informes en Centroamérica, en Venezuela, muchos de ellos hacían unos análisis, y Plinio Mendoza, bueno, todos hacían cosas buenas, y hoy en día pues yo estoy todavía esperando, cada rato ponía ese trino, estoy esperando los informes de Benedetti cuando fue embajador en Venezuela o en la FAO, o cualquiera de ellos, porque es que eran excelentes, eran informes de geopolítica, eran informes de interés, de relevancia para Colombia, eran otra cosa, eran también informes donde ellos están tratando de mostrar lo que es Colombia, como que a ver qué publicación podemos poner aquí, qué documentación, miren, hacer esto en el exterior. ¿Qué pasa, David? Que muchos de los libros que yo consulté de esa época, informes, por ejemplo, particularmente informes al Congreso del Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio, sobre todo de Relaciones Exteriores, pero hay otros de trabajo, lo que sea, están en Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia, y aquí no se consiguen, o se consiguen aquí deteriorados, o están pero no se consiguen, es decir, no están catalogados. Entonces, yo sí, en fin, cada vez, eso es como más bien debería ser yo un libro sobre eso, sobre qué es la noción de patrimonio, el archivo, porque estamos botando a la canica todo eso. Ayer estuve en el cementerio central, eso salí con ganas de llorar, me he puesto las fotos en Facebook y en Twitter, pero pues eso está muy degradado, es más, no se puede ir, porque yo quería ir a la avenida central donde entre otras está la tumba de Turbay, que acaba de ser renovada, remodelada gracias a la familia que dio un dinero para que eso se haga en un programa del distrito que se llama Adopte un Monumento. La familia dio una plata y ahí ya está mucho más bonita la tumba, pero pues a esa parte central del cementerio central ya no se puede ir si uno no tiene familiares. Si uno no tiene familia, y si tiene familiares le dicen se puede estar 10 minutos. Logré estarme más tiempo y logré tomar muchas fotos y eso está cayéndose. De hecho, en parte no dejan entrar porque se va a caer. La parte, digamos, oval está ahí, hay otras partes sostenidas ahí de cualquier manera, hay muchísimas lápidas que faltan, se han robado una cantidad de mármoles, en fin, eso da grima. Entonces yo digo, ¿qué es este país? O sea, no sé, a mí me entristece profundamente pues que no tengamos, pues, que no valoremos ni los archivos, ni el cementerio. Voy a la Biblioteca Nacional, ayer él todo amarrado con cuerditas, la Biblioteca Nacional, que fue otra realización de la República Liberal, de Daniel Samper Ortega. Y los que saben aquí de historia, yo sí les invito a que hagan eso con sus estudiantes, con sus hijos, con sus amigos, con disimulo. Hagan preguntas de historia del siglo XX y se van a asombrar de lo poquito que se sabe. O sea, hoy tuve mi clase, yo doy una clase de... Yo doy una clase que se llama Extensión a todos los estudiantes de la Universidad Nacional que no son de carrera de Ciencia Política. Y les pasé el libro hoy en mi clase. Digo, no, vamos a hablar hoy de este libro. Casi que la clase fue de este libro. Pero primero quiero saber ustedes qué saben. Y es impresionante, realmente sí se está olvidando. Yo lo veo ya, a mí me gusta porque yo como estudiante yo les pregunto, los corcho, ¿no? Y dice, profesor, pero está contento, está como contento de habernos corchado. Y no, estoy contento de que el Estado colombiano no esté perdiendo la plata pagándome mi salario, porque realmente esto lo tendrían ustedes ya que saber desde la primaria y bachillerato, pero no sabemos qué pasa ahí. No sé si todas las generaciones se han quejado de lo mismo, no sé si es una cosa de nuestra edad, pero sí parece que se esté borrando como el pasado a propósito. La enseñanza de la historia está en crisis desde hace un buen tiempo y sigue en crisis, y por cierto que, bueno, no está el amigo Arnold Fajardo, porque aquí con Isabel Arroyo tenemos un space, es decir, un sitio donde debatimos en X y hace rato, en Twitter, y hace rato queremos hacer uno dedicado al problema de la enseñanza de la historia. Hay una cantidad de problemas y hay comisiones que están pensando en esto, pero que están desenredadas y hay intereses politiqueros y no sé qué, pero hay, en fin, hay muchos problemas. Yo debo decir también, bueno, en muchas interlocuciones que he tenido, sí me doy cuenta, ¿no? El nivel, es decir, hay gente que sabe medianamente quién es Gaitán,
hay gente que he preguntado, gente de 30, 40 años, y que me dicen fue un presidente. Hay gente que me ha dicho eso. Gaitán, no hablo de Turbay casi nadie sabe quién es. Pero Gaitán, yo quedé sorprendido cuando me dijeron fue un presidente. Bueno, para no hablar de la gente, digamos, menor de 25 años, que está en con contadas excepciones, pues, ¿no? En un mundo sin ese tipo, sin referencias. Les cuento que ahora estamos haciendo un estudio para la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Estoy dirigiendo una investigación, un libro sobre las carreras de ciencia política. Entonces nos dimos a la tarea de contar a la fundación, la dirección y revisar currículum. No es algo así como fijo que toda carrera de ciencia política tenga una historia política de Colombia del siglo XX. Hay una tendencia, noto, porque ese es otro libro que vamos a sacar pues analizando esto, hay una tendencia como posmoderna, ¿no? Como dice, eso ya dejémoslo, eso es una historia que, pero no parece, en la facultad sí, y en algunas hay, en la facultad se da historia del siglo XX, la que dicto ahora, pero no es solamente en la primaria, bachillerato, incluso en las carreras lo notamos, pero sí estarán equivocados o seremos nosotros, Olga. Bueno, o sea, no, evidentemente yo creo que un país necesita conocer de dónde viene, pues, para tener unas bases. O sea, eso me parece, es verdad que a veces toca plantear así la pregunta, pero claro, yo vivo en un país donde es al revés. Francia es el país quizás donde más se publican y se interesan libros de historia. La historia le da sentido a la sociedad que tenemos. Claro, uno puede decir, no, en realidad pues, no nos interesa nada de eso, enriquezcámonos y ya. Pero yo creo que esa es una vida muy pobre y ahí quizás hay una reflexión ética y de sentido que hay que tener más. Y quizá Colombia está más golpeada que otros países. Estuve hace 2 semanas en Perú. Yo que noto que en Perú pues hay como un orgullo por su pasado precolombino, hay un orgullo también por su pasado virreinal, hay también, o sea, los personajes republicanos están presentes en el espacio público bien, no están ahí súper degradados. Entonces yo siento que en Colombia quizás es un efecto colateral o no tan colateral del narcotráfico y del enriquecerse rápido, un ethos mafioso que se metió y que lo único que estamos pensando es en enriquecernos y ya. Resulta que no, una sociedad es mucho más que eso. O sea, para eso no se necesita ser colombiano, se necesita ser mafioso. Pero la buena noticia, ya con eso le doy la palabra a nuestra coordinadora para que siga dando. La buena noticia es que, contrario a eso, mira lo que pasó con este libro. Esto parece ser la antítesis de eso, es decir, como que alguien dijo, ¿quién se va a ocupar de un señor que no fue presidente y has logrado todo lo que has difundido, todas las reediciones? Eso es una buena noticia. Eso es bonito. La parte alegre del pasillo triste. Sí, exactamente. Y eso es algo que yo le digo mucho a mi amigo Felipe Arias, que es un divulgador de historia. Él dice que la historia me interesa. Pensé que él es divulgador de historia, pero él dice, vive siendo un poco pesimista. Yo le dije, mire, no, es que es decir, hay que hablar de historia, así como así tú, hay que despertar ese interés. Y hay que llevarlo y claro, si las personas no saben, pues bajar a su nivel. Es decir, no ponerse con jerga o con referencias difíciles, sino llevarlo, narrarlo, contarlo. Estas charlas orales ayudan mucho. Esta charla que va a ser vista y en otras, mucha gente me ha escrito porque lo ha visto, ha escuchado los programas. Esto creo que es una... Sí, se desmiente, yo creo que sí puede surgir el interés. Sí, nosotros nos quedamos un poco en aquello, por lo de mi edad por lo menos, de Abelardo Forero y Subiría. Y entonces la gente nos dice, no, profesor, eso ya no es, ya estamos en otro momento. Entonces yo lo que hago es que les pongo a leer en la inteligencia artificial, a ver si por ahí de ese momento, y ahí sí lo descubren y parece interesante. Entonces yo sí creo que esto rompió. Pero debe haber muchísimas preguntas de historia, por favor. Muy buenas tardes. Quiero empezar decirles de que yo hace 2 años llevo una convocatoria de
un tanque de financiamiento. Y hago la pregunta que quiero hacer para la referencia del libro, pero quería presentarme de esta forma. Y me gustaría, si el doctor y la doctora me permiten, invitarlos al grupo. Y me gustaría también pues, que nos conversemos para entablar una conversación sobre el libro. No he leído el libro, por eso vine hoy aquí a la presentación. Bueno, ya en referencia con el libro, me surge una inquietud más que una pregunta. ¿Jorge Elías de Gaitán y Laureano Gómez eran racistas? Sí. Le respondo. Tengo que responder con un poquito más, no solo con una similitud. Sí, en el libro hay un capítulo dedicado a eso. Sí. Digamos, yo diría que Laureano Gómez tuvo muchas manifestaciones de racismo a lo largo de su vida y de antisemitismo. Gaitán fue racista muy oportunísticamente en el año 46, durante esa campaña, y eventualmente, digamos, trataba como de fundar era distinto el racismo, era como un racismo supuestamente indígena, supuestamente copiado un poquito de lo que habría, o sea, de una idea de que él sería un mestizo, un indígena, y fundaba así un poquito el racismo antiturco, lo fundaba de otra manera durante esa campaña. Pero esencialmente, digamos, hay un vector muy racista en Laureano Gómez y en muchos otros de esa tendencia. Hago la pregunta porque no sé si ustedes saben, claro, como historiadores obviamente saben saber. Hubo un presidente que duró más o menos 6 meses o un año nomás o menos, mucho menos más, que por ser negro no lo pudieron elegir, que era Nieto Gil. Juan José Nieto. Entonces por eso fue que te hago la pregunta. Gracias, muy amable. Racismo ha habido, por desgracia, también. Si usted mira la historia de Padilla, ¿por qué a Padilla? Eso es Bolívar, ¿no? Porque a Padilla lo fusilan como conspirador y a los demás, no, pues él era negro. Ha habido racismo, porque a José Raquel Mercado, aquí, entonces me voy al salto un siglo, lo ajustician, era un sindicalista negro. Ayer estuve en la tumba de José Raquel Mercado, en el cementerio central, y está su busto, era un hombre negro. Entonces, claro, hay un problema con el racismo, claro, todavía. Así, es una punta aquí que hace el compañero. Carlos Lleras Restrepo le decía al doctor Gaitán, el negro Gaitán. ¿Sí? Sí. Pero creo que después del, o sea, en la campaña, después del 47. Cuando no, yo... ¿sí? Es decir, yo en prensa no vi tanto el negro Gaitán, y eso está trabajado en el artículo de Darío Acevedo. Sí. Cómo se le decía a Gaitán. Sí. Y es más en el 47. Es decir, cuando Gaitán empieza a tener poder, porque es que Gaitán hasta el 46 realmente no tenía envergadura presidencial. Y en el 47, ya cuando ha pasado todo lo que ha pasado, Turbay está en París, López se ha ido, todos se han ido, Lleras se ha ido, Santos está ahí, pues Gaitán queda como el jefe del liberalismo. Y cuando es un hombre de poder, ahí ya lo empiezan a por debajear muy alegremente y a usar ese... Gracias. Gracias. Probablemente ahorita que llegue a la casa me regañen, pero ese señor que está ahí, que coincidencialmente también es mi padre, se llama Camilo Echandía. Como ascendente de alguien muerto que hizo cosas en este país, es un ser humano completamente nostálgico. Entonces, entre los libros de mi casa hay justamente ese archivo que de pronto estamos buscando. Maravilla. Pero también mi hermano y mi padre hicieron un viaje hace unos años al Chaparral, que es de donde viene mi familia, y encontraron archivos muertos y enterrados en un museo que
que no se sacan, no se usan, no se tocan, porque creo que en este país justamente a los estudiantes de historia le enseñan que el archivo se toca con guantes, tapabocas, y es como todo con cuidado, ¿no? Y como hija de una persona nostálgica me volví funcionaria del distrito. Y trabajo muy de cerca con estos programas de Adopta un Monumento, pero como persona de 25 años, donde vivo en este mundo de mucha información, también me encuentro supremamente frustrada y no sé qué hacer con tanto archivo muerto, ¿no? Como con el sentimentalismo del archivo, del documento, que es algo que me heredó el derecho también. Entonces quisiera saber, tú como escritora de este libro, pues ¿qué hago? No, ese es un material valiosísimo. Claro que hay que tratarlo con cuidado. Ayer estuve, porque entre otros le acaban de, yo no sabía, el fondo de Abelardo Forero Benavides acaba de llegar a la Biblioteca Nacional. Lo estuve consultando. Yo no lo sabía. Lo digo porque aquí está el editor, que es Juan Camilo González, el editor del libro, y va a salir pronto, no sé si ya salió un libro, un inédito de Abelardo Forero Benavides. Sí, gracias por mencionarlo, Olga. Vamos a hacer un libro, va a salir, llega a la bodega el 27 de este mes. Es un libro, es una joya inédita. Abelardo Forero lo dejó escrito en el año 57 y trata los hechos que ocurrieron en el país, en conjunto, es una crónica de los hechos que ocurrieron en el país entre el año 46 y el 54. Es decir, cuenta realmente la violencia con mayúsculas, y es pues hace semblanzas de los líderes políticos, tiene relatos realmente apasionados, muy bien escritos, por ejemplo del 9 de abril, en fin. Yo le pasé a Olga por debajo de cuerda en manuscrito, pero la buena noticia es que el libro llega a la bodega el 27 de noviembre. Se llama Colombia, un drama, para ustedes, amigos lectores, que seguramente lo van a disfrutar. Y estará disponible la primera semana de diciembre en las principales librerías. Bueno, ese libro trata la lectura que hace Abelardo Forero Benavides del Bogotazo. Para mí eso debería ser lectura obligatoria. Es muy, muy bueno. Pero para volver a lo de los archivos justamente, o sea, yo antier que estaba en la biblioteca, claro, con guantes y tal, con mucho cuidado, porque así deben ser tratados, pero a la vez deben ser objeto pues de conservación, catalogación. Hay todo un trabajo en la bibliotecología que se ocupa de eso. Y consulta, porque los historiadores, pues, ¿cómo vamos a escribir la historia? Sí, que el abuelito se acuerda, no, el abuelito se le olvidaron las cosas o se murió, quién sabe qué. Uno tiene que ir a la fuente, así se escribe la historia. Entonces, eso es valiosísimo, qué lindo que en esta charla pues sepamos esto. Sí, yo soy de origen santanderiano, mi padre, entonces en efecto, y bueno, este hombre realmente yo no me imaginé que fuera así de bella su trayectoria política, de fuerte, de importante, de intensa. Echandía, sí, no. Ayer que estuve viendo la letra, es ilegible, porque hay una correspondencia entre Abelardo Forero y Echandía, y esa, yo dije, no, la fotografié, pero no, yo escribí a máquina, es muy difícil, entonces seguramente, pues no sé si tienen un archivo más mecanografiado, pero pues es muy valioso, y no existe que yo sepa, no existe una biografía buena de Darío Echandía. Entonces, estos documentos están en el sótano de la del Banco de la República de Nueva York. Todo está en el sótano. Tendrá humedad, una gotera, ¿no? Todo. O sea, ¿hay humedad y hay gotera? Está muy mal. Ah, está ahí apilado Sí, ahí en un sótano por allá. Están los libros, Imagínense, uno de los hombres más importantes de estos años que estamos hablando, y eso es constante. Entonces yo digo, no, es que me digan que sí, que el posmodernismo, no, esa es una batalla que hay que dar también. Entonces tenemos que hablar ahorita. No, quería decir simplemente que este libro no es solamente excelente en el estudio de Gabriel Turbay, sino también de Jorge Eliezer Gaitán.
Es decir, el mito sobre Jorge Eliezer Gaitán lo han discutido muy pocos. Daniel Becó, probablemente el primero, Herbert Brown, y este libro que me parece que es excepcional en eso. Porque esa narrativa de Jorge Eliezer Gaitán como el gran liberal, que no lo fue, eso también lo acuñaron las élites. No creo que sea tan de las élites, es decir, Gaitán es un personaje complicado, así como los populistas lo son. Perón es un personaje complicado, Petro también es un personaje complicado. ¿Qué hace uno con estos personajes que tienen un verbo y logran cautivar y a la vez tienen un comportamiento y unas políticas como inversas a lo que están predicando? Es difícil, es difícil. Entonces Gaitán tiene, pues, ¿cuál es un símbolo? Es un símbolo para los oprimidos, para el pueblo, para las masas, No, yo, es decir, por eso es que, no es que, o sea, yo sí soy prudente, trato de ser prudente con Gaitán, aunque a la vez tengo que mostrar cómo pensaba. Porque es que no, yo escribiendo el libro, realmente ese fue para mí quizás lo que más me sorprendió, además de dar con Turbay, es darme cuenta de lo poco que yo sabía de Gaitán. Y darme cuenta de que no solo yo sabía muy poco, sino que la mayoría de la gente que ha escrito sobre Gaitán ha escrito sobre el Gaitán del 48, un poco eso, y ahí de 47 y 48, no más. Y dije, oiga, pero hay una ignorancia muy grande sobre Gaitán. Para mí esa fue una, como vaya, como que dije, entonces también por eso el libro cubre bastante a Gaitán y cubre las ideas de Gaitán. Y problema Gaitán, el populismo siempre es problemático y cómo lo coge uno, y sobre todo si uno es de izquierda, o si uno es progresista, claro. Él igual representa algo en la historia de Colombia. Entonces, pero pues también tenemos que decir, hay algo mucho de mitificación. Yo no creo que fueran tanto los liberales quienes no, Carlos Lleras, en efecto, que es quien hace el discurso cuando él muere, claro, en su casa, decir, ellos no lo querían, ni cinco. No. Pero yo ahí tengo como una idea de que hay un personaje que se llama Antonio García que sí contribuyó mucho al mito Gaitán, y yo creo que Daniel García Peña y la familia Gaitán, saben más de esto y lo podrían contar si quisieran, no sé si quieran, porque ellos también están manteniendo un poco el mito Gaitán. Sí. Eso sí lo dice claramente en el libro. El libro Sí. Gaitán trabaja para que el mito Gaitán no tenga fisuras. Claro está, doctores, la audiencia, que realmente Gaitán estuvo en el escenario político durante 2 décadas, porque él, al regresar de Italia para hacer su especialización en Derecho Penal, descolla como representante a la Cámara en el año 28, cuando denuncia la matanza de las bananeras. Ese debate lo hace con Turbay. Con el doctor Gabriel Turbay, exactamente. Entonces, fueron 2 décadas. Pero, como bien lo dicen ustedes, pues no se ha investigado bien. Pero, si uno lee con sentido objetivo, fue un hombre que estuvo, como lo estuvo Gabriel Turbay, en las 3 ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y el poder judicial, porque el doctor Gaitán también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es decir, fueron 2 décadas apenas, pero como lo dice la doctora Olga, a partir de esa campaña del 46. Ahora, quería preguntarle, doctora, Eduardo Santos, que es un personaje que dice que apoyó al doctor Gabriel Turbay, pero hay una anécdota que cuentan, que es que decía, es que si se llama Gabriel Turbay Abinader, ¿cierto? Era el segundo, al segundo apellido, entonces como que lo apoya y no lo apoya. Esa parte de la historia se llamara, decía algo así como que se llamara Juan González. Exactamente. Eso sí. Doctora, sí. Y lo que dice allí el compañero, el doctor Darío Echandía,
creo que fue compañero de gabinete con el doctor Gabriel Turbay, con López o Santos. Seguramente sí, con López seguramente sí. Cuando- Porque, o sea, él fue ministro de gobierno, él fue ministro de gobierno ¿Cuántas veces fue ministro? Fue ministro varias veces. 2 veces. Cuando Gabriel Turbay fue canciller, Darío Echandía era embajador en Roma. Sí, no, pero compartieron también, fueron miembros del Miembros del gabinete. gabinete, exactamente, sí. Sí, fueron miembros del gabinete, creo que en varios momentos, no tengo ahora el Pero dicen que Gaitán, es decir, en esa época del 48, cuando se convierte en el jefe del Partido Liberal, él llamó a Darío Echandía para que le ayudara en la Dirección Nacional Liberal. No sé si él... dicen que el doctor Gaitán llamó al doctor Darío Echandía para decirle, ayúdenme a manejar el Partido Liberal. seguramente, pues Sí, era sí. igual una figura muy importante, Muy importante, del Partido sí, sí, Liberal, sí. claro, que respetaba, Gaitán luego queda como jefe liberal y tal, pero sí, de acuerdo. Pero creo que aquí me está haciendo cara María Victoria, que creo que hay que ir cerrando ya. Sí, Juan Camilo va a dar unas palabras de cierre, nuestro editor general de la Universidad de los Andes, y le doy la palabra. Bueno, no, primero pues agradecerle a David, agradecerle a Olga, que ya es su segunda gira, y pues exitosísima, realmente un libro que hemos podido llevar a buena parte de Colombia. Es un récord y un mérito hacer un libro que ya cumple la 5ª edición y esperamos que siga vendiéndose muy bien, y que ha puesto sobre la agenda un tema. Me parece también importante que haya gente joven que siga leyendo historia, ¿no? Que siga interesado. Creo que la historia es cada vez más importante, digamos, que las cosas puedan explicarse desde la ciencia, desde esa no ficción, que no es tan comercial, como lo decías también en el artículo que escribiste para Cambio. Entonces, bueno, agradecerles en nombre de la universidad por su asistencia y esperamos que ojalá también puedan ver el libro de Belardo. Y bueno, buenas noches a todos. Y afirmas, ¿no? Hay firmas para los que quieran firmar el libro. Y invitar a la doctora Olga para que de pronto siga haciendo estos libros personajes del siglo XX. De pronto más adelante hacer Muchas gracias. Sí, la idea de que se hable a través de un personaje es muy sugestivo. Bien, es algo que la historiografía desechó y ahora hay una ola como de volver a los personajes para contar la historia. Sandra Jaramillo está reflexionando, hay un grupo que está reflexionando sobre eso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, a David, a la universidad. Felicitaciones a ti por ese gran esfuerzo.